Dios le bendiga. Damos gracias a Dios por este nuevo amanecer. Damos gracias a Dios por todas sus bondades. Estamos aquí para hacer la voluntad de nuestro Dios. Vamos a meditar en este día en el libro de Santiago, bajo el tema servidores fieles a Dios. Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y luchad, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedid y no recibiréis, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, en vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y entraremos allá en un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual debería decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestros corazones en soberbia. Todas las jactancias, sométanse. Semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En este pasaje que hemos leído, tiene por título La amistad con el mundo, pero nosotros le pusimos servidores fieles a Dios. En este día, nosotros al leer la palabra, nos damos cuenta que en medio de nuestras congregaciones están disputándose por posiciones, por aplausos, por adulaciones, por todas esas cosas que como seres humanos nos gusta que nos halaguen. Pero yo digo en esta mañana, ¿a quién servimos? ¿De quién somos servidores fieles? Es cierto que cuando hacemos algo para nuestras personas que nos rodean, lo hacemos así físicamente para ellas, pero ¿a quién quieres tú agradar? ¿Al hombre o a Dios? Si somos servidores de Dios, tenemos que hacer las cosas bien para Él, sin murmurar, sin guerra, sin contienda, y todo con amor. Ser humilde de corazón,
ser humildes y pensar que somos mortales. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y andáis, que ardéis en envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís mal y no recibís, perdís las cosas mal y por eso no recibimos. Usted sabe que el Señor sabe de qué manera, y valga la redundancia de palabras, que Él sabe lo que nosotros pensamos, lo que nosotros guardamos en nuestras mentes y corazones. Y si estamos pidiendo algo y no lo recibimos porque estamos pidiéndolo mal. Fíjate que hay personas que tienen talentos para algunas cosas, hablando verdad del servicio de Dios, el servicio a los demás, pero no nos movemos allí en esa área, nos movemos en aquella que estamos envidiándole a alguien, nos movemos en aquella que queremos competir con alguien y nos volvemos, tenemos amistad con los del mundo, nos comportamos como personas comunes y corrientes, porque la amistad nuestra es con el mundo, con lo que tiene el mundo, con los que van con las cosas del mundo. Si tú eres una persona, hembra o varón, y ya eres cristiano, no es que vas a ser enemigo de las personas, sino de sus acciones, de sus actitudes, de sus malas costumbres. Y si tú estás en medio de personas inconversas, tienes que exhortar a tiempo y fuera de tiempo cuando ellos están haciendo cosas malas, pero si tú te acomodas a ellos, ellos jamás van a ser convencidos por ti. ¿Eres servidor de Dios o eres servidor del mundo? ¿A quién quieres agradar? ¿A Dios o al hombre? Muchas personas, por ser aceptadas, se acoplan y se acomodan a las costumbres y malas costumbres, desde luego. Hay personas que están en reuniones de gente con un vocabulario pésimo, con personas de mala conciencia, con personas que solo viven de la envidia y de la contienda. Pero la palabra de Dios dice en el versículo 4 del 4 de Santiago: oh alma adultas, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Pensáis que la Escritura dijo en vano esto? Que el Espíritu que Él ha hecho tocar, morar en nuestras vidas, nos anhela celosamente. Cuando tú te vas a un lugar que no es adecuado, hay cosas que parece que no son pecado, pero son cosas que no agradan a Dios. Cuando tú deberías de haber estado reunido con tu familia ese tiempo libre, en el cual tú deberías de estar haciendo un altar de adoración en tu casa, estudiando la palabra, aprovechando bien el tiempo, los fuiste a desperdiciar con la gente que no es cristiana, con gente inconversa, con gente mal hablada, con gente en vicios, con gente que tú no sabes que te puede pasar algo ahí porque estás en medio de los amigos del mundo. Ellos son enemigos de Dios, ellos ni siquiera tienen temor a Dios. Y a ti, por andar en medio de ellos, vas a oler a ellos, vas a ser confundido con otras personas que sí tienen delitos que le deben a aquellos a quienes ellos les sirvieron, porque son enemigos de Dios y se metieron en problemas. Yo en este día quiero hacer hincapié. Hay personas conocedoras de la palabra, estudiosas de la palabra, pero esa palabra parece que no ha hallado cabida aún en su corazón porque no la han aprendido a poner en práctica.
Nosotros fallamos, desde luego, todos fallamos, pero hay personas que han cometido errores tremendamente. Fíjese que hay lugares donde está amotinada la gente y ahí hay cristianos en medio de esas amotinaciones. Han llegado a hacer tiroteos y han salido baleados las personas no indicadas, pero por haber andado en medio de ellos, salieron lesionados. ¿Qué te quiero decir? Que a un lugar donde están reunidos solamente cristianos, que están en adoración, en estudio de la palabra, o están en su casa con su familia, aprovechando bien el tiempo con ellas, por el tiempo que no pasas con ellos durante el día, no te va a pasar nada porque nadie te va a confundir con nadie, nadie va a ir a hacer un tiroteo a tu casa, de no ser que tengas en tu casa refugiado a alguien que anda en malos pasos y tú lo ignoras. Pero si tú estás en un lugar donde nadie ha tenido que ver nada con las cosas de este mundo, no se ha involucrado en negocios ilícitos, con malas amistades y qué sé yo, no has hecho ningún comentario de aquellos que dices tú que son sus amigos, no te va a pasar nada si estás en medio de un lugar donde se está compartiendo la palabra, adorando a Dios, o en tu casa reunidos con tu familia, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la amistad con el mundo, no nos referimos ni al pedazo de tierra donde tú vives, ni a las personas con las que tú hablas, porque tampoco los vas a tener de enemigos, sino lo que ellos hacen. Por cuanto lo que ellos hacen, tú no tienes que participar en lo que ellos hacen. En la palabra de Dios dice algo muy, muy importante, que dice que al de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muchas personas se jactan porque son amigos de fulano, es mi amiga, es mi amigo, y les agrada oírlos hablar de sus cosas, que ellos se jactan de grandeza, que les va bien en determinado lugar, en determinado negocio, pero tú no sabes el trasfondo de ese negocio. Ellos te lo pueden disfrazar, pero tú como cristiano no puedes estar allí en un lugar. ¿Cómo puedes creer tú que una persona que es inconversa va a ser sincero contigo? Porque tú caes en ese error. Es mejor someternos a la palabra de Dios. Es mejor estar tomados de la mano del Señor. Es mejor dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. En versículo 6 del 4 de Santiago dice: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando tú, como cristiano, estás en medio de una reunión de personas inconversas, y son personas temibles, desenfrenadas, enemigas de Dios, y tú empiezas a hablar de Dios, ellos se irán de tu lado. Ellos no quieren estar contigo, porque la luz y las tinieblas no pueden compaginar, no concuerdan, no puede haber una coordinación en medio de luz y tinieblas. O eres tiniebla o eres luz. Si tú estás en medio de un lugar donde las personas no son conocedoras de la palabra de Dios, aprovecha ese tiempo para evangelizarlos. Evangelízalos sin temor, y no importa que te digan cosas que tal vez en tu ego no te va a gustar, pero recuerda lo que dice en la palabra, que Dios da mayor gracia. Por eso dice Dios en su palabra: resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los de doble ánimo,
Personas que hoy dicen una cosa, después dicen otra cosa. Personas que hoy están adorando a Dios con sus manos alzadas y mañana estás en medio de un montón de personas haciendo lo que ellos hacen o prestando tus oídos a oír sus palabras sucias, donde solo salen palabras desordenadas, donde solo salen palabras de soberbia, palabras de altivez, de jactancia, y tú estás en medio de ellos. Si la palabra de Dios dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es mejor hacer estas cosas y no estar allá en medio de aquellos que aquellos ignoran, miran con apatía la necesidad de otros, ellos no les interesa lo suyo, son murmuradores, ellos murmuran entre ellos critican al pueblo de Dios, ellos murmuran de sus hermanos, del hermano y juzgan a todo el mundo y murmuran de la palabra de Dios, hablan en mal de los cristianos. Uno es solo el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? No eres hacedor de la ley, sino juez. Cuando estás murmurando, juzgando a medio mundo, eres un juez y Dios no nos ha puesto como jueces en esta tierra. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá en un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Estamos aprovechando el tiempo o lo estamos desperdiciando? Recuerda que la palabra de Dios dice que somos como neblina. Hoy estamos, mañana no estamos. El mañana, hoy se hace una cosa y haces planes y tú no sabes qué va a pasar mañana. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Si dice ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de la cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muchas personas se jactan o hacen planes para el futuro. Es bueno soñar, pero en el Señor. Y decir, si Dios me permite tal cosa, lo haremos. Tenemos experiencias nosotros. Tenemos muchas experiencias. Teníamos nosotros con mi hijo, que ya está en la presencia del Señor, muchos planes. Y yo siempre le decía a él, si Dios lo permite, lo haremos, hijo. Cuando yo termine mis estudios y me gradúe en la universidad, decía él, haremos esto y lo otro, sí, lo vamos a hacer, pero primero con la ayuda de Dios, si Él quiere lo haremos y si no, no. Y yo lo invitaba a la iglesia, él siempre iba conmigo cuando él podía, pero él me decía, cuando ya me gradúe, que ya termine estas últimas clases de la U, voy a acompañarte a la iglesia, ¿oíste? Y a él le gustaba, y siendo él una persona que no estaba congregándose como fielmente, él siempre me decía, nunca vayas a desmayar, nunca te vayas a apartar de Dios, siempre congregate, siempre anda, no te desanimes, aunque no sientas deseo de ir, anda a la iglesia. Así me decía mi hijo. Y tenía él muchos planes, pero quizá Dios no estaba en sus planes.
aunque él no estaba haciendo planes malos, Dios no estaba en sus planes, porque los planes del Señor era apartarlo de este mundo y llevárselo con él, porque allá iba a tener mejor vida, iba a estar rodeado de un lugar de paz donde todo es amor, donde todo es sinceridad. En este mundo, muchas personas dicen que son tus amigos, pero cuando tú necesitas de ellos, te dan la espalda. Muchos dicen que son tus amigos y sin haber hecho tus cosas te critican, te juzgan y te inventan cosas hablando en mal de ti porque te tenían envidia, porque tú tienes algo que ellos no tienen y en este mundo solo a veces se encuentra tristeza, dolor, hipocresía, falsedad. Pero recordemos que la palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero también sabemos que la misma palabra de Dios dice que la vida de nosotros es algo que no podemos creernos que somos inmortales, que un día vamos a irnos de este mundo y dejaremos cosas inconclusas. Pero, ¿qué podemos dejar nosotros cosas inconclusas? Por eso a veces es bueno que entre todos nuestros planes haya una base fundamental en nuestra vida, que es Dios en nuestras vidas, en tus planes, en nuestros proyectos, en todo aquello que estamos nosotros queriendo hacer y decir, Señor, si tú me permites, con tu ayuda, lograremos hacer tales cosas, pero si tú no lo permites, pues tú sabrás. No sabemos el mañana, porque vuestra vida, ¿qué es vuestra vida? Dice la palabra. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíamos de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ¿qué pasa? Nos jactamos en nuestra soberbia y toda jactancia semejante es mala. Y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Volviendo a nuestra mensaje de este día, es servidores fieles a Dios. ¿A quién queremos servir o a quién servimos? Si tú estás en los deleites de este mundo y estás en la iglesia, ¿cuál es tu Dios? ¿El mundo o, o quién es tu Dios? No puedes desperdiciar tu tiempo en cosas de este mundo. Y yo sé que el que esté escuchando este mensaje me entiende. La palabra de Dios te redarguya en este día, te redarguya tu corazón y tu mente y te haga entender si estás aprovechando el tiempo en el Señor o no. Si tú estás yendo a lugares, en reuniones, no voy a mencionarlo para que no se vea muy personal, pero tú lo sabes, en una reunión que no es una reunión donde se predica la palabra, donde se adora a Dios, donde se ora los unos por los otros, ¿qué es lo que está haciendo en esta reunión? De no ser de trabajo, ¿qué es lo que está haciendo? No puede estar un cristiano en una reunión donde solo hay gente inconversa y usted no está aprovechando el tiempo en evangelizarlos e invitarlos a la iglesia. No importa a qué iglesia van, pero que sea una iglesia donde se predique la verdad. Usted no lo hace. Usted nunca lo ha hecho. Yo sé que esta palabra la está escuchando alguien que va a lugares donde hay mucha gente, donde hay muchos amigos, como dicen, ¿verdad? Que amigos no son todos los que te rodean, pero tú así los llamas amigos. Tú nunca les has hablado de la palabra de Dios. Tú nunca lo has invitado a la iglesia de Dios. Tú nunca lo has hecho. Eres servidor fiel a Dios. Si cuanto tú sabes de que a Dios le interesa que nosotros
evangelicemos donde quiera que vayamos, que aprovechemos la oportunidad de presentar la palabra, sembrar la semilla de la fe, la semilla del evangelio, para que estas personas puedan convertirse al Señor. Si tú no tienes las palabras adecuadas para poder evangelizar a una persona, pues invítalo a la iglesia, que de esta manera tú estás siendo influyente para bien en esa vida. ¿Eres servidor de Dios? Sigo preguntando. ¿Quieres ser servidor de Dios, agradar a Dios o agradar al mundo? Porque si no, juntamente con ellos te vas a quedar porque no estás haciendo las cosas que Dios te ha ordenado. Servidor fiel a Dios, donde quiera que vaya, llevas la palabra en tu boca y la presentas a aquellos que no conocen de Dios, aquellos que, qué bonito fuera que las personas cristianas pudieran ganar a personas que les encanta el deporte, el jugar pelota, el tener un deporte no es malo, sino el tiempo que tú pierdes, que no fuiste a la iglesia, no leíste la palabra, no oraste, no hiciste nada para el Señor, sino que todo lo hiciste para este mundo y desperdiciaste tu tiempo. Terminaste lesionado, de ahí no volviste a caminar por un mal golpe que te diste en la columna, o quedas lisiado de tus piernas y todo. ¿Y qué ganaste? Hoy que ya estás con problemas que no puedes caminar, ya pones de pretexto que no puedes ir a la iglesia y que no tienes un medio de transporte para ir a la iglesia, y cuando lo tuviste fuiste indiferente si alguien te invitó o alguien no te hizo la invitación. El jugar pelota no es malo, pero qué bonito fuera que los equipos de fútbol estuvieran compuestos de personas que aman a Dios y que entre ellos han sido ganados unos con otros, como la vela que le dio luz a otra vela y no perdió nada, más bien ganó, porque entre más velas encendidas hay, más estamos protegidos, guardados, no tenemos miedo de que estamos en medio de gente que de repente puede sacar un arma y matarte, qué sé yo. Y no es que sea, ¿verdad?, una persona alarmista, no, pero se han dado casos que en medio de esos lugares, en medio de reuniones donde, aunque tú no bebas, estás en medio de personas que beben. Hay lugares que hacen sus reunioncitas ahí de amigotes y hay bebida, tú no bebes. Tú comes de la comida que hacen allí, tú estás allí, pero no estás evangelizando. Estás ahí oyendo las charlatanerías de ellos, riéndote de sus chistes, esos chistes que no son adecuados para los oídos de un cristiano, que no. Desde que tú te ríes estás compartiendo de ellos, estás celebrando lo que ellos hacen. Si tú te das a respetar, ellos no lo van a hacer delante de ti, te van a respetar, porque van a decir, este es un servidor fiel a Dios y tenemos que respetarlo, porque Dios dará la gracia a tu vida. Y como dice, ¿verdad?, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. Quiero dejar esta palabra solamente. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en riqueza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado ya. La amistad con el mundo o la amistad con Dios. Servir a Dios, ser un fiel servidor a Dios, o ser un amigo de aquellos que no tienen temor a Dios. Que el Señor añada bendiciones a esta pequeña reflexión y puedas tú entender que no es juzgando a los demás que agradamos a Dios, y no es no gloriarnos del día de mañana, decir que haré esto y haré lo otro. Tenemos que decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Lo importante es hacer hincapié, evangelizando a las personas con un corte mensaje y
hacerlo de que reconozca que Jesús murió en la cruz del Calvario por toda la humanidad, pero el que haya muerto en la cruz del Calvario no quiere decir que ellos van a andar desenfrenados haciendo con su vida lo que quieren, sino que tienen que someterse a Dios, buscar de Dios para que Dios se acerque a ellos. Dios está ahí cerca, Dios está esperando, Dios ya día está tocando las puertas de tu corazón y tú las cierras, las has cerrado con candados y cadenas para que no querer oír la voz de Dios. Dios quiere llamarte para que seas un fiel servidor de Él y podamos estar en aquel día con Él, aquel día en esas fiestas del Cordero. Que el Señor añada bendiciones a su bendita palabra. Nos ayude a ser fieles servidores a su palabra y a Él únicamente. En el nombre de Jesús le doy las gracias a Dios por este momento, de haber podido traer este mensaje de reflexión a la vida de aquellos que abren su corazón y prestan sus oídos para oír la palabra y que en este momento al escucharlo pueda haber un milagro poderoso en sus vidas y hacer un cambio de vida, alejarse de todo aquello que pueda estorbar en su vida espiritual y estar con aquellos que lloran para llorar en tu dolor, para aquellos que están tristes, para acompañarlos en medio de su tristeza y estar confiando en Dios y pedirle a Dios de que si Él permite, haremos tales cosas y si no, pues que sea Dios quien nos ayude a ser fieles a Él y que seamos fieles o humildes con la gracia de Él únicamente para resistir al enemigo y Él pueda irse. Que Dios nos ayude a estar sometidos. Dios, ayúdanos a estar sometidos a ti para que el enemigo huya de nosotros. En el nombre de Jesús yo oro y doy las gracias a ti, Señor, por aquella persona que está siendo redarguida a través de tu palabra. Te pido, Padre amado, que si alguien está en este momento haciendo una oración de reconciliación, de ser una persona no de doble ánimo, sino una persona que hoy está dispuesta a cambiar un vuelco en su vida para hacer las cosas bien ante ti, que tú, Señor, en este momento puedas abrazarla, Señor. Y si es una persona que está aceptando al Señor, que seas tú en esta mañana inscribiéndolo en el libro de la vida, en ese libro que no hay borrones para aquellos que un día te aceptaron y que andan allá, Señor, alejados de ti, pero que sea tu misericordia que nos alcance y que vuelvan al redil tuyo, Señor. Yo te doy gracias, Padre amado, porque tú nos das aliento de vida y nos das la oportunidad de hacer un llamado a las personas para que busquen de ti. Ayúdanos, Señor, a serte fiel hasta el final y que en nuestros planes siempre estés tú con nosotros, que seas tú el allí en nuestra vida, que seas tú que estés allí en medio de cualquier circunstancia y que tú nos tomes fuerte de la mano para poder caminar sin apartarnos a la izquierda y a la derecha. Queremos ser fieles servidores a ti, Señor. En el nombre de Jesús te pido la bendición para aquellos fieles servidores, para que no desmayen, para que no se debiliten. En el nombre de Jesús te doy las gracias a ti, Señor. Amén.